Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos hoy continuando con nuestros conversatorios con mujeres destacadas, con mujeres guerreras, valientes, que han abierto brecha por todas nosotras en este país. En esta ocasión me da mucho gusto decirles que estoy con una mujer que se ha mantenido durante muchos años en la política. Ella es licenciada en Economía, mujer de la política, activista, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Te lo agradezco mucho, María de los Ángeles Moreno. Muchas gracias a ti, Malú, por la oportunidad. Realmente en una experiencia de vida tan importante, el adquirir la conciencia de ser mujer, sentirse orgullosa de serlo y enfrentar las dificultades que te plantea vivir en un mundo machista, en una cultura patriarcal ancestral, en lo cual te cuesta mucho trabajo ir rompiendo poco a poco con los prejuicios, con los tabúes, con que te clasifiquen, porque eres mujer no puedes esto, porque eres mujer no puedes aquello. Sí puedes. Me acuerdo justamente cuando fuimos a Beijing, una gran experiencia, yo decía, bueno, los derechos humanos son derechos también de las mujeres. ¿Cómo? ¿Que no eran antes? Pues no, es terrible constatar todos los días que hay un algo que te hace distinta cuando se trata de oportunidades, de posibilidades de participar. Por ejemplo, te dicen, mira, para ser mujer no lo haces tan mal. O te comentan, pues en realidad las viejas, ¿cuáles viejas? Las viejas, yo aquí veo puras jóvenes. Bueno, las viejas, peyorativo. Claro. ¿Por qué no dicen los viejos? No. O te dicen, mira, no, porque es mujer y porque es muy liberal. ¿Y qué quieren decir con eso? Que tu vida privada tiene que ver con las oportunidades adelante. No veo por qué. Y eso lo vamos aprendiendo casi desde que tenemos uso de razón. Así es. Y vemos qué pasa en nuestra propia familia y cómo el padre puede ser muy liberal para muchas cosas, pero en tratándose de su esposa y de sus hijas, muy represor. Sí, ya no es tanto, ¿verdad? Claro. Y eso yo creo que lo hemos vivido todas. Quizá no nos damos cuenta en una edad temprana. Reaccionamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, Malú, una vez una discusión con mi padre, donde decía que el marido la golpeaba y que llegaba borracho, ¿ya? Pero ni modo, si tenía que aguantar, pues porque el marido la mantenía y entonces no había remedio. Y yo tenía como 10 años y brinqué. Le dije, oye, no, a la señora Berta no tienen por qué hacerle eso. Recuerdo cuando mi papá, desayunando en la mesa del antecomedor, empezó a decir que una persona a la que yo quería y admiraba, la señora Berta, tenía que aguantar los desmanes de su marido que llegaba borracho, a veces la golpeaba, porque la mantenía. Y yo brinqué. Dije, oye, no, papá, ¿por qué vas a decir eso? ¿Cómo te atreves? La señora es una persona agradable, amable, sus hijos. ¿Por qué dices eso? ¿Y tú para qué te metes? ¿Qué sabes de esto? Pues sí, papá, sí sé, pues la conozco, lo conozco a él y no creo que deba aguantar. Y yo no creo que nadie deba aguantar malos tratos porque haya una dependencia económica. Yo me di cuenta de lo que significaba la dependencia económica en aquel momento, no creo. Pero sí sentía que era una injuria, sentía que era una falta de respeto y que no bastaba que dijera el Señor le da un gasto. No. Y como eso me fueron ocurriendo otras varias cosas, por ejemplo, mi propio padre, que era un liberal, que era un juarista, masón, yo qué sé, y que empujó a mi madre a terminar la carrera, porque se casaron muy jóvenes cuando todavía estaban estudiando, no lo era tanto al tratarse de la casa, donde no era capaz ni de coger una cuchara para servirse la sopa, y había que servirle al señor. Claro, ¿no? Claro. Sí, o llegar en la madrugada con sus cuates y mi mamá levantarse a servirles a todos. Yo decía, ¿por qué? Pues no veo. Pobrecita de mi mamá, trabaja todo el día, atiende. ¿Eras la única mujer en la familia? Somos dos mujeres. Dos mujeres. Entonces, en la casa mi papá estaba en un conflicto, porque rodeado de puras mujeres y como él decía, yo voy feliz porque hasta salen las perritas a moverme la cola y todas las hembras de mi casa, pues sí, y mi papá nos empujaba a estudiar, nos impulsaba mucho a competir, a estudiar, y eso también marcó mi vida, por supuesto.
Pero en algún momento de la vida nos sentó a cada una en sus piernas, en una pierna, otra en otra, y nos dijo, y ustedes van a levantar mi manto de lucha social. Y nos quedábamos, mi hermana y yo, y decía, no, son mujeres, se van a casar, un macho las va a pisar, no, no van a poder. Y a mí eso se me quedó, y yo decía, no, a mí ningún macho me va a pisar. ¿Cómo? Yo quiero estudiar y sobresalir. Más adelante, Malú, a los 16 años me hice novia de un muchacho guapo, inteligente, atractivo. Estaba estudiando ingeniería mecánica y eléctrica en el Poli. Yo estaba a punto de entrar a la prepa y después a la universidad. Y este hombre tan significativo en mi vida, con el que duré 8 años de noviazgo, me decía, no, tú no vas a estudiar, tú te vas a casar conmigo y vas a tener a nuestros hijos y te vas a dedicar a la casa. Y yo le decía, oye, no, espérate, no, para empezar, yo estoy muy joven para casarme contigo ahorita, yo quiero estudiar. No, ahí nada más vas a estar ahí al alcance de otros muchachos, yo no quiero. No te vistas así, no te pongas esto, nada. Y yo decía, no, esto no puede ser. Yo siempre fui educada para pensar en los seres humanos. El ser humano como prioridad para el bienestar, la educación, la salud, la alimentación y la búsqueda de opciones para lograr eso. Y eso también me lo dio mucho el contacto con el exterior y el contacto con otros estudiantes de diferentes latitudes del mundo que traían una visión distinta del mundo, de la naturaleza, de la realidad. Me fueron haciendo consciente de que la realidad no era la misma para mujeres que para hombres. Radicalmente diferente. Y finalmente tú no eliges tu sexo. Tú no eliges dónde nacer, no eliges la familia, allí naces. Hay algo mal en el conjunto, en el sistema que hay que cambiar. No puede ser que siempre las mujeres sometidas, independientemente de su inteligencia, de su talento, de su aportación incluso económica, de su trabajo. ¿Por qué? Y luego te quiero contar que yo escribí mi tesis sobre la participación de las mujeres en la economía en 1968. ¡Uy, qué bien! Sobre las mujeres. Ya entonces traía una reflexión y me llevó a las estadísticas y vi que la participación andaba cerca del 30%, no más, pero que las mujeres estudiando y preparándose eran mucho más que ese porcentaje. ¿Por qué había tan poca presencia? ¿Y por qué en los censos económicos, por ejemplo, le preguntaban a las mujeres, ¿y usted qué hace, señora? Nada. ¿Cómo nada? Pues lava, plancha, cuida a los hijos, a los ancianos, ¿verdad? Al marido, y es más, trabaja y aporta ingreso a la casa. ¿Cómo nada? Pues no, se clasificaban como población inactiva. ¿Cuál inactiva? Entonces, todo eso me hizo ir internalizando. Las mujeres tenemos que ser solidarias con otras mujeres y empujar a otras mujeres que vienen detrás, no detrás porque estén rezagadas, no, detrás pues porque les tocó en otro momento participar. Y decir, esa mujer a la que te estás refiriendo es valiosa y te tienes que referir con respeto. Y tú no puedes desconocer su presencia y su aportación porque anduvo con o no anduvo con nadie. Claro, esa es su vida privada. Y tú no tienes por qué hacer una descalificación respecto de mujer alguna que haya participado, porque si tuvo una pareja o tuvo 10, es su asunto. Sí, y eso fue una cosa, también un choque muy fuerte, ¿eh? Sí. Y defender a alguien a quien al parecer todo mundo en el ámbito público atacaba fue otra experiencia. A mí nunca me hicieron decir algo malo de alguna mujer en la política, ¿no? Por principio. Qué bueno. ¿No? Porque si aprendemos eso y entendemos que las mujeres somos más vulnerables, porque esa es la costumbre, porque eso es lo socialmente correcto, y aprendemos a que hay que parar a cualquier macho que quiera descalificar a otra mujer, nos va a costar mucho trabajo. Yo te confieso, a mí me costaba mucho llevarla contra, especialmente en un mundo de hombres, pero aprendí. Y aprendí qué importante era que nosotras mismas valoráramos a otras mujeres, jóvenes, intermedias, menos jóvenes, pero en su aportación personal, en su aportación política o en su aportación social. Era clarísima la discriminación. A mí me permitieron ascender en Hacienda 3 veces, pero a una compañera mía que llevaba más tiempo que yo, no. Y decían,
no, ella no, porque... Y yo decía, pues yo también soy mujer. Claro. No, es que ella no. ¿Le vas a dar la oportunidad a ese señor que acaba de llegar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es amigo, porque ella también es amiga. Entonces yo no la sentía a veces directamente conmigo, pero la observaba en torno mío y me molestaba mucho. Qué bueno, ¿eh? Ahora que lo estoy reflexionando, qué bueno que me molestaba, pues finalmente. Claro, finalmente. Luego, cuando llegué a posiciones más políticas y de administración alta, sí empecé a sentir que nos exigían más a las mujeres, no solo a mí. Probar, estar a tiempo, matarse, viajar y regresar, igual, Horarios. ¿no? Horarios, sí. Y cuando no le atinamos, entonces dicen, ya ves, tenía que ser vieja. Es la primera razón. Tenía que ser vieja. ¿Por qué no piensan las circunstancias, el problema tal? ¿Verdad? No, tenía que ser vieja. Entonces uno tiene que rendir siempre y decir, sí podemos en plural, y yo soy una prueba de que sí podemos, pero las mujeres podemos. En el partido del Revolucionario Institucional que llegué a presidir en los 90, creo que tuve algunas de las experiencias más significativas. ¿Cómo llegué? Llegué, pues que siempre fui institucional, porque hice méritos desde abajo, participé en campañas, participé en el IEPES, en ponencias, en reuniones, siempre trabajando con una convicción profunda de servicio. Y eso, bueno, ameritó o acreditó que por primera vez una mujer podía llegar al partido, con lo cual el entonces presidente pues dio una señal también importante de que él no discriminaba. Como todos los señores no discriminan en unas cosas y en otras sí. Pero allí por primera vez sentí con mayor intensidad la duda. No de él, de muchos caballeros que me rodeaban. ¿Podrá? ¿Podrá con esta elección? ¿Podrá con aquello? Además, en una etapa muy difícil, con escasez de recursos, con una competencia cada vez más intensa y pues con pruebas muy severas, como cuando defendí nuestro triunfo en Yucatán contra el PAN y que dije, y no me bajan de esto porque ganamos. No voy a entregar Yucatán porque ganamos. Y díganle, por favor, al señor presidente de la República y al señor dirigente de lo que sea, que no lo voy a ceder. Esa fue una prueba porque era poner mi decisión, plantarla y decir, con elementos no voy a ceder. ¿Por qué? Porque estoy convencida de esto y no cedí. Pero en otras varias cuestiones me era muy evidente que los señores como que no les encantaba tener al frente a una mujer. Ahí lo sentiste. Ahí lo sentí. Por primera vez así como clara discriminación y duda, te diría tuve mucha suerte, porque generalmente mi carrera fue ascendente, siempre hacia adelante, siempre hacia una posición más alta. Esa era una prueba de fuego. Y bueno, sí salí adelante, sin embargo, ¿qué me llevó a salir? Discrepancias ideológicas, discrepancias de opinión en cuanto a temas que yo consideraba estratégicos y en los cuales no había para dónde hacerse más que renuncio o me mantengo en esta posición y cedo mis posiciones. Decidí que no, decidí que me salía. Eso también quizá marca diferencias entre hombres y mujeres. Dulce María Sauri se salió de la gobernatura porque tuvo una discrepancia fundamental con el entonces presidente y decidió, me voy. No es fácil dejar un puesto de tanta responsabilidad, no es fácil decir hasta aquí, pero siempre vas a descubrir que mantener tus principios, tus convicciones, portarte con toda la seriedad que amerita cada uno de los cargos, puestos, trabajos que tengas, es importante y finalmente te vuelve más respetable. Que si cedes, bueno, eres uno más que cedió. Si no cedes, prevalece ahí la idea de, bueno, pues qué lástima, renunció, pero se mantuvo. Y ahí yo tuve la comprensión de muchas y de muchos. O sea, se fue por convicciones, Dulce María me lo dijo, Dulce María Sauri. Yo sé que tuviste motivos profundos para dejar la presidencia del partido. Sí,
Sí las tuve, no te pido que me los digas. Claro. Yo sé que los tuviste. Claro. Cuenta con mi solidaridad y con mi apoyo. Siempre le agradeceré a Dulce María, a Beatriz, a Silvia, las mujeres que me rodearon y me dijeron, muy bien, vamos para adelante y te vamos a arropar. Experiencia importante. Yo veo, y te agradezco de verdad, María de los Ángeles, esta experiencia porque no es fácil hacer memoria y seguramente muchas cosas pues pasaron por aquí y te hicieron sentir muy satisfecha, a veces muy triste, a veces derrotada, a veces muy exitosa y con decisiones firmes. Política, senadora de la República, diputada, en fin, dirigente nacional. Yo te agradezco mucho, la verdad, esta posibilidad de intercambiar esto, porque a muchas mujeres que se están precisamente abriendo camino en la política, no solamente en la política partidista, en la toma de decisiones, claro, en diferentes instancias de decisión, en las rectorías, en la administración pública o incluso en los colegios, en las escuelas, en las universidades, tienen que saber que no fue fácil, que lo que han vivido, lo que hemos vivido las mujeres, no ha sido, toma, te doy y ya. No, para nada. Ha sido una lucha constante y esto te lo agradezco muchísimo porque escucharte además nos remonta a una historia donde pareciera que pasaron poquitos años, ¿no? Pasaron muchos años. Estamos hablando de los 80s, 90s, ¿no? Donde fueron construyendo pues diferentes espacios distintos para las mujeres y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Malú. ¿Qué significa ser feminista en este momento? Ser feminista hoy en día significa estar profundamente orgullosa de ser mujer y por lo mismo dar la batalla cotidiana por reivindicar los derechos que tenemos, por el solo hecho de ser humanas y ser mujeres en relación con la sociedad en que vivimos, con el mundo que nos es propio y con las oportunidades que debemos tener para entrar al diseño, a la construcción, a la vivencia de esas sociedades que construimos y que tienen que tener una visión cada vez más humana, cada vez más centrada en el bienestar de los demás, que es algo que nos es como un poco más propio a las mujeres, que debemos, no solo debemos tener la oportunidad, sino debemos entrar y participar convencidas de que es nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Educar a nuestros hijos en una visión distinta del mundo que signifique respeto a los demás hombres o mujeres en la edad que tengan, siempre planteándonos que hay muchas cosas que hacer para que este mundo sea más digno, para que busquemos la felicidad, aunque a veces suene un poco romántico, pero hay que buscar el amor, la felicidad, el compartir con los demás, sean hombres o mujeres, estas posibilidades de vida digna, de vida plena, de posibilidades igualmente plenas y que no haya discriminación por razón alguna, y mucho menos por género.